Buenos días, yo soy la doctora Nessa Casa y en la mañana de hoy le hablaré sobre el riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, autoinmune, que se caracteriza por una poliartritis simétrica, progresiva, con un daño articular importante que conlleva el deterioro funcional a limitaciones y discapacidades, con un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. En los últimos años, el pronóstico de la artritis reumatoide ha mejorado por ciertas circunstancias. Han habido avances en los nuevos conocimientos y estrategias de abordaje de pacientes de artritis de inicio reciente, la introducción temprana de la terapia antirreumática, mejor manejo de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, la aparición de nuevas terapias biológicas y los cambios en los objetivos terapéuticos. Si bien es cierto que en las últimas décadas se han producido grandes progresos en el control de los síntomas y en la progresión de la enfermedad, la supervivencia no se ha modificado mucho. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad de estos pacientes. La artritis reumatoide ocasiona disminución de la esperanza de vida. El 50% de la mortalidad está relacionada con enfermedad cardiovascular. Presenta una mortalidad de 1.3 a 3 veces superior a la población general. La incidencia del infarto agudo del miocardio es 2 veces mayor que en los pacientes sin artritis reumatoide. Estos pacientes tienen mayor probabilidad de padecer de cardiopatía isquémica silente, de muerte súbita, de insuficiencia cardíaca, de muerte prematura. Presentan mayor extensión de la enfermedad cardiovascular con compromisos multivasos. Existe un aumento de recurrencia y muerte tras la aparición del primer acontecimiento cardiovascular. Y la aterosclerosis prematura, el riesgo resultante de enfermedad cardiovascular, parece ser una consecuencia de la carga inflamatoria sistémica. Numerosas investigaciones se han destinado a las enfermedades cardiovasculares en los últimos años en la artritis reumatoide. El aumento de la enfermedad cardiovascular en la artritis va a estar dada por su relación con los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, por los factores ligados a la propia inflamación en el riesgo aterogénico aumentado y por su asociación con las comorbilidades que se engloban bajo el término de síndrome de insulinoresistencia, que no son más que anormalidades clínicas relacionadas que ocurren más comúnmente en sujetos con insulinoresistencia asociado a un estado inflamatorio crónico y disfunción endotelial, que le confieren al sujeto alto riesgo metabólico y vascular. En el síndrome de insulinoresistencia existe un incremento de los procesos inflamatorios y las citocinas implicadas en la patogenia de la artritis reumatoide también están implicadas en la enfermedad cardiovascular. Los factores principales que causan o influyen en el aumento del riesgo cardiovascular son la actividad de la enfermedad, la presencia adicional de factores de riesgo tradicionales y los fármacos utilizados. La fisiopatología de la artritis reumatoide se basa en un proceso de inflamación sistémica que se aprecia en distinta medida en todos los pacientes. Y uno de los aspectos de mayor interés está provocando en la actualidad es el impacto que tiene este proceso en las enfermedades cardiovasculares. De ahí la necesidad y la importancia de un buen control de la actividad de la enfermedad inflamatoria, y el tratamiento debe estar dirigido a un objetivo. El objetivo del tratamiento es lograr remisión de la enfermedad o, en su defecto, reducir al mínimo la actividad inflamatoria. Así lograríamos una mejoría significativa de los síntomas y signos, mejoraría de la capacidad funcional, controlar el daño estructural, una reducción del riesgo cardiovascular y mejoraría la calidad de vida del individuo. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular encontramos los tradicionales y los no tradicionales. Los tradicionales, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo. Y dentro de los no tradicionales, los dependientes de la enfermedad o propios de la enfermedad, como el factor reumatoide positivo, la evolución de más de 10 años de la enfermedad, la presencia de manifestaciones extraarticulares,
el índice de actividad DAS28 por eritro por PCR y la presencia de anticuerpos antipéptidos citrulinados, además de otros factores como los genéticos, la presencia del algotipo HLA, DRB10104 y 0404, que se relacionan con el riesgo cardiovascular. La inflamación es el proceso central en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Es un determinante de mayor riesgo que puede estar directamente relacionado o puede ser a través del impacto de los factores de riesgo cardiovasculares. Existe una fuerte correlación entre la actividad de la enfermedad cuantificada por los biomarcadores plasmáticos de inflamación y el riesgo de enfermedad cardiovascular. El grado de actividad medido por DAS se asocia con magnitud al riesgo cardiovascular, es decir, a mayor DAS, mayor riesgo cardiovascular, así como los valores de eritro y proteína C reactiva, siendo considerados estos como factores predictivos de eventos cardíacos agudos mayores en estos pacientes. La presencia de anticuerpos antipéptidos citrulinados y de factor reumatoide se asocia a enfermedad más severa. Existe una relación entre los niveles de anticuerpos antipéptidos citrulinados y muertes por evento cardiovascular. Se ha demostrado la relación que tienen estos anticuerpos con el grosor de íntima media y con el índice aterogénico. Estudios también han demostrado la presencia de proteína citrulinada en el endotelio dañado y en la placa de ateroma. Los pacientes con factor reumatoide y antipéptido citrulinado presentan mayor disfunción endotelial. Estos anticuerpos participan en el proceso ateromatoso, en la patogenia de riesgo cardiovascular, y el proceso autoinmune específico participa en la aceleración de la aterosclerosis. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la manifestación más común. Inicia temprano, favorecido o acelerado en presencia de determinados factores de riesgo. Es la principal causa de mortalidad prematura y la inflamación crónica probablemente acelera la enfermedad aterosclerótica. Esta inflamación contribuye a la progresión de la formación de la placa y su inestabilidad puede conducir a ruptura con la consiguiente trombosis, que este es el mecanismo principal patogénico del síndrome coronario agudo. Es de destacar que la respuesta inflamatoria en la aterosclerosis es similar a la artritis reumatoide, con implicación de linfocitos B, linfocitos T, factor de necrosis tumoral alfa, interleukina 6, interleukina 18, colágeno, metaloproteasa, endotelina y molécula de adhesión. La ecografía es la técnica de imagen no invasiva que nos permite determinar la enfermedad aterosclerótica cardiovascular subclínica. Un trabajo publicado en el 2017 sobre el manejo del riesgo de las enfermedades cardiovasculares en la artritis reumatoide se realiza con un propósito de hacer una revisión crítica de la literatura publicada en los últimos 5 años. Examinaron pautas, las recomendaciones y la evidencia recientes y discutieron estos aspectos en 3 enfoques. Primer enfoque, manejo específico de la artritis reumatoide, que incluye el control de la inflamación y el manejo de la medicación. El segundo enfoque, la evaluación integral del riesgo individual. Y el tercero, la focalización de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como la hipertensión, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la diabetes y la obesidad y la inactividad física. La estrategia para mejorar el riesgo de enfermedad cardiovascular en la artritis reumatoide es centrarse en el control de la enfermedad. Un mejor control de la actividad de la enfermedad se asocia con menos eventos cardiovasculares. Y esto va a estar dado en el objetivo terapéutico, que es el estándar de oro para lograr el control de la artritis reumatoide. Demostraron que la dosis de los glucocorticoides y la duración de su uso se asocian con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Una dosis de 8 miligramos de prednisona diaria se asocia con enfermedad cardiovascular. La dosis de 5 miligramos se ha relacionado con un aumento del 13% en el riesgo de infarto agudo de miocardio. La dosis de esteroide actual, como la acumulada, aumentan el riesgo de infarto de miocardio en estos pacientes. En un seguimiento de 10 años de un ensayo aleatorizado de 2 años de dosis baja de prednisona,
se observó una tendencia hacia una reducción de la supervivencia y a un aumento de la enfermedad cerebrovascular. El segundo enfoque para el manejo del riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide es la evaluación integral del riesgo individual, que incluye la predisposición genética del paciente, los medicamentos, las características de la enfermedad, los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, la actividad de la enfermedad, el uso de glucocorticoides, las interacciones que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y el cálculo del riesgo de enfermedad cardiovascular. Existen numerosos scores para predecir el riesgo cardiovascular en la población general. Sin embargo, cuando son aplicados a pacientes con artritis reumatoide, los resultados subestiman el riesgo cardiovascular y no se ajustan a la mortalidad vista en la práctica clínica. Uno de los más utilizados es el score Framingham, score de predicción de eventos cardiovasculares en periodo de 10 años. EULAR, en 2017, aboga por el uso de un factor de multiplicación de 1.5 en los modelos de predicción de riesgo para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular para todos los pacientes con artritis reumatoide, incluso en pacientes con debut temprano o sin enfermedad extraarticular. El tercer enfoque o tercera estrategia para manejar el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis es el control sobre los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalente en estos pacientes. En la artritis reumatoide, la hipertensión se asocia con un daño orgánico cardiovascular asintomático en ecografía independientemente de la actividad inflamatoria. El tabaquismo es importante en estos pacientes, pues su consumo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, en particular en la artritis reumatoide, y se ha relacionado con una progresión de la actividad inflamatoria y una reducción en la eficacia de la medicación. La hiperlipidemia, debido a la inflamación concurrente, se beneficiaría de una monitorización de lípidos más frecuente, especialmente si su enfermedad no está bien controlada. Nuevas pautas sugieren iniciar las estatinas. La diabetes, la obesidad, la inactividad física, afecciones metabólicas a considerar en el manejo de riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide. Las recomendaciones EULAR actualizadas en el 2017 abogan por el asesoramiento sobre el estilo de vida, por enfatizar la importancia de estas estrategias, abordar la actividad y otros factores de estilos de vida al menos una vez al año según estas recomendaciones. Las recomendaciones EULAR del 2017 para la evaluación de riesgo cardiovascular recomienda completar evaluaciones de riesgos integrales en pacientes con artritis reumatoide al menos una vez cada 5 años y debe reconsiderarse luego de cambios importantes de la terapéutica antirreumática y tratar a pacientes de alto riesgo o a aquellos con enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Además, la reducción de glucocorticoides, la evaluación de factores de riesgo tradicionales cardiovasculares, la detención de la diabetes, de la hipertensión, de la hiperlipidemia y enfatizan en el ejercicio y en el estilo de vida de estos pacientes. Mantener el programa integral de evaluación de riesgo idealmente tendría como objetivo abordar periódicamente cada uno de estos factores de riesgo para garantizar una atención de calidad. En relación a los efectos del tratamiento de la artritis reumatoide sobre la reducción del riesgo cardiovascular, la EULAR recomienda el uso cauteloso de los antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES deben utilizarse con precauciones en pacientes con enfermedad cardiovascular, ya que esté documentada o que tengan factores de riesgo cardiovasculares. En relación al uso de los glucocorticoides, se debe tener en cuenta la dosis acumulada y la duración del tratamiento. El esteroide debe mantenerse al mínimo para el tratamiento prolongado. Las terapias antipalúdicas se han asociado con una mejora en el perfil lipídico cardiovascular. Los pacientes que han utilizado metotrexate y logran buenas respuestas clínicas tienen menor mortalidad. Se han demostrado beneficios de supervivencia significativos con su uso
mejora del grosor de íntima media, así como con la utilización de otros antirreumáticos modificadores. Los inhibidores del TNF han tenido un papel positivo en la prevención de la progresión de la aterosclerosis subclínica, reducen el riesgo cardiovascular en comparación con otros fármacos e incluso mejoran la función endotelial. Los inhibidores del TNF tienen un papel positivo en la prevención de la progresión de la aterosclerosis subclínica, reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con otros fármacos y mejoran la función endotelial. El tocilizumab, como el tofacitinib, aumentan los niveles de lípidos, aunque el tocilizumab no ha mostrado un aumento de los episodios cardiovasculares. El rituximab produce mejoría rápida y persistente de la función endotelial. El uso de la abatacept también reduce el riesgo cardiovascular en estos enfermos. Se recomienda el uso de estatinas y de antihipertensivos. Las estatinas están relacionadas con una mejoría de la disfunción endotelial. Y en relación a los antihipertensivos, no hay evidencia reciente de que los inhibidores de la IECA y los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 deban ser las opciones de tratamiento preferibles. Es importante tener en cuenta en estos pacientes el uso de ciertos fármacos que pueden conducir a una hipertensión arterial, como el uso de corticoides, de antiinflamatorios, de ciclosporina y leflunomida. Esta imagen muestra al pintor francés Renoir, que a pesar de sus limitaciones funcionales debido a la artritis reumatoide, podía generar obras bellas como esta titulada Dos niñas al piano. Ahora le mostraré resultados de trabajo relacionados con enfermedades cardiovasculares en la artritis reumatoide. Esto es un trabajo realizado en nuestro servicio, publicado en el 2019, que se titula Riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. El objetivo del mismo fue describir los factores de riesgo cardiovasculares y su impacto en el riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Fue un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal que incluyó 200 pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide estudiados entre julio del 2015 y diciembre del 2016. Se registraron como variables factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el sobrepeso y el tabaquismo. Como factores asociados a la artritis reumatoide, la duración de la enfermedad, el factor reumatoide positivo, las manifestaciones extraarticulares, la actividad clínica mediante el índice de actividad de la enfermedad DAS28. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de enfermedades cardiovasculares previo y se calculó el riesgo cardiovascular mediante la escala de riesgo Framingham 2008. En la siguiente tabla mostramos las características demográficas, clínicas y humorales del grupo estudiado. Predominó el sexo femenino en un 90%, la edad media fue de 56,9 años, el tiempo de la evolución de la enfermedad fue de 9,6 años. La presencia del factor reumatoideo estuvo presente en el 70% de los pacientes. La presencia de antipéptido citrullinado positivo estuvo presente en el 65,6% de los pacientes y la presencia de anticuerpos antivimentina positivo en el 65,8%. La media de eritrosedimentación fue de 35,5%. La media de la PCR estuvo en 12,7%. El DAS evaluado por PCR estuvo en 3,2 y el DAS evaluado por eritrosedimentación en 3,1. El 61% de los pacientes utilizaba corticosteroides y el 93% fármaco modificador en la enfermedad. Esta tabla muestra la asociación de los factores tradicionales y los factores no tradicionales con el riesgo cardiovascular. Es significativo la asociación de los factores de riesgo tradicionales con el riesgo cardiovascular moderado y alto, predominando la hipertensión arterial y el sobrepeso. En relación a los factores de riesgo no tradicionales, no encontramos asociación significativa con el riesgo cardiovascular. En relación al peso específico de los factores de riesgo en el riesgo cardiovascular, en el grupo de pacientes estudiados se destacó la hipertensión arterial y el tabaquismo. Como conclusión, en el estudio se evidenció que los pacientes con artritis reumatoide
que tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares se relacionan con una mayor frecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Es importante mantener una correcta valoración del riesgo cardiovascular y la actividad de la enfermedad para disminuir los factores de riesgo de morbimortalidad por complicaciones cardiovasculares. Esto es un estudio publicado en la revista colombiana, similar al nuestro, que tuvo como objetivo determinar el riesgo cardiovascular y la presencia de factores de riesgo cardiovasculares en los pacientes con artritis reumatoide. Fue un estudio descriptivo transversal realizado en junio del 2013 a mayo del 2014 y participaron 119 pacientes. Se realizó una analítica, un perfil clínico y se evaluó el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Como resultado, encontraron una prevalencia del 73,1% de los factores de riesgo tradicionales y un 6,7% habían presentado un evento cardiovascular al momento del estudio y un 22,6% poseía un infradiagnóstico de la diabetes mellitus y de la nefropatía. La hipertensión fue el factor cardiovascular más prevalente, como en nuestro estudio, seguido de la dislipidemia y la obesidad. En relación al riesgo cardiovascular, el mayor por ciento presentó un riesgo cardiovascular bajo y el 38% un riesgo cardiovascular elevado. Un estudio donde relacionan los factores de riesgo, los anticuerpos y el efecto de las terapias antirreumáticas en los pacientes con artritis reumatoide, un estudio reciente que tuvo como objetivo analizar las evidencias publicadas actual sobre los factores de riesgo cardiovasculares en la artritis, centrándose en el papel de los anticuerpos y el efecto de los agentes antirreumáticos. Se realizaron dos revisiones en paralelo, una revisión de la literatura que describe los factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular en los pacientes con artritis y una revisión sistemática de la literatura que identifica la asociación entre el estado de autoanticuerpos y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como resultado, se incluyeron un total de 69 publicaciones y el tema más prevalente relacionado con los riesgos de enfermedad cardiovascular en la artritis fue la inflamación. La evidencia publicada indicó que la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide ya tenían patologías importantes en el momento del diagnóstico, lo que sugiere que la enfermedad cardiovascular subclínica puede estar desarrollándose antes de que los pacientes se vuelvan sintomáticos. 4 tipos de autoanticuerpos: factor reumatoide, anticuerpos antipéptidos citrulinados, anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antilipoproteínas, mostraron un mayor riesgo de eventos cardiovasculares específicos. Existe mayor riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con factor reumatoide positivo y mayor riesgo de trombosis en los pacientes positivos a autoanticuerpos antifosfolípidos. Esta es una investigación realizada en Inglaterra con el objetivo de evaluar los factores de riesgos cardiovasculares en una población de artritis reumatoide temprana. Ellos evaluaron la carga de enfermedad cardiovascular antes del diagnóstico en personas con artritis reumatoide temprana y subsecuente enfermedad cardiovascular. Fue un estudio retrospectivo de casos y controles utilizando una gran base de datos de atención primaria. Los casos y controles fueron emparejados 1 a 1 según la edad y el sexo con aquellas personas con artritis reumatoide o sin artritis reumatoide, con un total de pacientes para cada grupo de 6.591 personas. Evaluaron las diferencias en la carga de enfermedad cardiovascular antes y después del diagnóstico y el impacto de los factores de riesgo cardiovasculares relacionados a la artritis, como la PCR, el factor reumatoide y el uso de medicación. Como resultado, los factores de riesgo cardiovasculares más comunes en el momento del diagnóstico fueron el tabaquismo y la diabetes. La carga de enfermedad cardiovascular fue más común en la artritis reumatoide al ingresar la corte. De inicio, fueron los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y el infarto las formas más frecuentes de enfermedades cardiovasculares. Como conclusiones, se produce un incremento de ictus e insuficiencia cardíaca ante el diagnóstico de la artritis reumatoide. Existe mayor riesgo de eventos cardiovasculares adicionales después del diagnóstico que no se explica por las diferencias en la
carga de enfermedad cardiovascular tradicional o por los factores de riesgo relacionados con la artritis en el momento del diagnóstico. Esta revisión de las principales comorbilidades en pacientes con artritis reumatoide citan numerosos trabajos donde relacionan los eventos cardiovasculares y la actividad de la enfermedad con el riesgo cardiovascular. Solo 2 trabajos, el de Salomón en el 2015 y el de Arts en el 2017, tuvieron un riesgo cardiovascular reducido. Todos los demás se asociaron con un riesgo cardiovascular elevado, es decir, la actividad de la enfermedad se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El objetivo de esta investigación fue investigar los factores asociados con eventos cardiovasculares adversos mayores en pacientes con artritis reumatoide. Es un estudio realizado en Taiwán, realizado utilizando la base de datos nacional en un periodo del 2003 al 2013, con una amplia muestra de pacientes con artritis reumatoide recién diagnosticados sin eventos cardiovasculares adversos mayores previos, de los cuales 7.580 pacientes, el 7%, desarrollaron estos eventos durante el seguimiento. Se evaluaron las asociaciones de estos eventos con las comorbilidades y el uso de los medicamentos antirreumáticos por un año. Como conclusiones de este estudio, el uso del golimumab, el abatacept y la hidroxicloroquina y el metotrexate se asoció con un menor riesgo de desarrollo de eventos adversos cardiovasculares en los pacientes con artritis recién diagnosticados. El uso de la ciclosporina, los AINE, los agentes antiplaquetarios, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, la cardiopatía isquémica se asociaron con un mayor riesgo de desarrollo de eventos adversos cardiovasculares en los pacientes con artritis reumatoide. Nosotros como reumatólogos nos corresponde conocer que los pacientes con artritis reumatoide presentan eventos cardiovasculares mayores que la población general, sin importar en el momento de la enfermedad. Es decir, pueden verse tanto en artritis de reciente comienzo o en artritis ya establecida. Debemos identificar y actuar los factores de riesgo cardiovasculares en estos pacientes, actuar sobre la hipertensión, el hábito de fumar, el control glicémico, el control del sobrepeso, la realización de actividades físicas y al mismo tiempo trabajar en el control de la enfermedad, en el control inflamatorio, que es la base de este proceso inflamatorio del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Aquí muestro la pasión de Renoir por la pintura, que a pesar de la progresión de su enfermedad, no dejó de crear obras tan bellas como esta titulada El Jardín. Bueno, hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias por su atención.